Hola, vamos a empezar esta unidad didáctica con la breve historia del dinero. Vamos a dividir la línea del tiempo en 7 grandes etapas y vamos a contar de forma muy resumida qué pasó en cada una de esas etapas. Hace mucho tiempo no existían ni billetes ni monedas y la forma de intercambiar los objetos era a través del trueque. Se intercambiaba una cosa por otra cosa. Por ejemplo, como veis en esa imagen, había un señor que tenía un conejo, pero quería pescado, con lo cual intercambiaba el conejo por un pescado. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Que podía ser o pudiese darse el caso de que una persona tuviese un conejo, pero no le interesaba el pez que tenía la otra parte, que se lo cedía. Y, sin embargo, el señor que tenía el pescado quería el conejo. Surge entonces un problema. ¿Cómo solucionarlo? Pues a través del dinero mercancía. Si el señor que tenía el pescado quiere el conejo, pues puede adquirir ese conejo entregándole al propietario del conejo una mercancía. ¿Qué mercancía se utilizaba? Pues se utilizaron un montón de mercancías como medio de pago. Por ejemplo, piedras preciosas, la sal. Es importante que tengáis en cuenta que la palabra salario proviene de la palabra sal. A los funcionarios romanos se les pagaba con paquetes de sal porque era un producto muy valioso que servía, entre otras cosas, para conservar la comida, ¿vale? Aparte de utilizar como mercancía dinero, pues la sal o las piedras preciosas, también se utilizaron otros objetos, como por ejemplo el té o las conchas. Y también es importante destacar la importancia que tuvo dentro del dinero mercancía el intercambio de una cosa por otra cosa utilizando como pago el metal, ¿vale? El oro, la plata o el cobre. Resultaba bastante engorroso llevar pues trozos de oro en el bolsillo, o trozos de cobre o trozos de plata. Entonces, nos vamos ya a la etapa 3 y hablamos ya de las primeras monedas de metal. Se empezaron a acuñar, es decir, a sellar monedas de oro y de plata que al llevar ese sello nos certificaban de que esas monedas pesaban una determinada cantidad y se aceptaban comúnmente como intercambio y no era necesario tener que pesar la moneda cada vez que se realizaba una transacción, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que estas monedas, como eran de plata, de oro o de cobre, pesaban mucho y llevarlas en el bolsillo pues se hacía hartamente pesado. Así que surgió la idea a los orfebres, que eran las personas que acuñaban esas monedas, de quedarse con lo que es el metal en sí, con el oro, con la plata, con el cobre en sus depósitos y dar justificantes de ese dinero que estaba justificado en sus arcas, ¿vale? Entonces surgen así los primeros billetes. Tú dejabas tu metal en esos orfebres y el orfebre te daba un papelito donde justificaba que tú tenías tanto dinero allí depositado. Y si en algún momento tú querías ir a recuperar ese metal, era posible, entregabas ese billete que te habían dado y ellos te daban el metal precioso. De tal manera que las compras se hacían cada vez con mayor agilidad, ¿vale? Porque el billete no pesaba, se llevaba en el bolsillo y el tráfico comercial pues se hacía cada vez más y más fácil. ¿Qué pasa? Que el papel, el dinero, empezó a circular como medio de pago y la gente no solía ir a cambiar ese billete por el depósito que había de oro, de plata o de bronce, que respaldaba el valor de ese billete, ¿vale? Con lo cual se les ocurrió a los bancos centrales, que eran aquellos que podían emitir los billetes, crear más billetes en circulación que depósitos de metal precioso existente dentro de sus arcas, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que esto implicaba un gran riesgo. Si de repente un día todas las personas decidiesen ir al banco y convertir su billete, su papel, en oro o en otro metal, no sería posible. ¿Por qué? Porque había en circulación más billetes que metales. Pero como era una práctica no habitual, se pensó que sería una buena técnica para impulsar la economía.
Esta es la tendencia que seguimos en la actualidad. En la actualidad, el dinero se dice que simplemente tiene la confianza que nosotros depositamos en él. El dinero es un instrumento fiduciario de confianza. Quiere decir esto, que el papel, un billete de 100 euros, un billete de 50 euros o un billete de 20 euros vale 20 euros, 50 o 100 porque nosotros hemos creído y depositado nuestra confianza en los gobiernos para creer que ese papel pues realmente vale eso y que tiene ese valor, ¿vale? Pero en sí el papel no tiene valor ninguno. Cosa distinta es que para no falsificarlo pues se le creen unas determinadas bandas magnéticas o que se impriman de un determinado modo para que la gente no imprima en sus casas de manera generalizada pues este intercambio de divisa, ¿vale? Con esto, con esta etapa, ya pasamos a la última etapa, es el mundo de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Pues bien, las criptomonedas son un tipo de divisa virtual que lo que pretende es que los intermediarios financieros y los gobiernos no puedan controlar la cantidad de dinero que hay en circulación. La criptomoneda más importante, o no más importante, sino que quizás la más conocida, es el Bitcoin, ¿vale? ¿Puede ser el futuro de nuestra economía? Puede que sí, puede que no, no se sabe, es algo bastante incierto hoy por hoy, pero nada descarta de que sea una divisa virtual muy potente dentro de unos años. Con esto cerramos este primer epígrafe y si estáis interesados en las criptomonedas, pues os invito a que averigüéis quién creó, por ejemplo, el Bitcoin o qué es eso del blockchain que hablan en la televisión o por qué leemos en artículos de prensa o en la televisión que la minería del Bitcoin contamina mucho, que serían cuestiones en las que debéis de profundizar si os interesa este tema para saber un poco más. Y con esto cerramos esta breve explicación.